Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar, como por ejemplo saber cuáles son nuestros alcances, responsabilidades e incluso cuáles son nuestros derechos respecto de los bienes estatales. ¿Son de todos? ¿Son solo de la gestión o gobierno de turno? ¿A quién le pertenecen? ¿Quién responde por ellos? O, por ejemplo, saber si es que las playas son privadas, ¿existen playas privadas o son todas totalmente públicas? Hoy lo conocemos, hoy nos queda claro, porque hablamos de bienes estatales. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. ¿Qué cosa pueden tener en común un edificio municipal, un camino, una plaza, una flota de ambulancias, la playa, los bosques y hasta un terreno baldío? Puede que de hecho surjan muchas respuestas, pero la que hoy nos convoca tiene que ver con los bienes estatales. Todos los mencionados constituyen o comprenden, entre otros, bienes muebles e inmuebles de dominio privado y de dominio público que tienen como titular al Estado. De hecho, en muchos casos, la administración, conservación y mantenimiento puede corresponder a una entidad pública. Pero para mayor comprensión sobre estos lugares, muebles e instalaciones, vayamos con algunos ejemplos. Ejemplos que pueden terminar por poner en claro algunas falsas denominaciones, como la de la playa privada. Y decimos falsas en tanto esta designación no se ajusta a la verdad, si tenemos en cuenta que las playas, según el reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, son terrenos ribereños adyacentes al litoral, cuyo ingreso y uso es libre para todos los peruanos. Las playas son bienes de uso público, cuya cautela y conservación se encuentra a cargo de las respectivas municipalidades distritales y provinciales. Todas las playas son de titularidad pública y en ese sentido jurídicamente no existen playas privadas. Existen sí determinados balnearios o espacios que geográficamente pueden presentar dificultades para su acceso, pero ello de ninguna manera le da legitimidad de propiedad privada a las playas por parte de los propietarios de las casas frente a estas. Sin embargo, pese a estas especificaciones legales, la realidad es que verano a verano las disputas por compartir lo que es de todos vuelven a concitar la atención y la polémica, pues el uso público tampoco quiere decir tierra de nadie, y en ese sentido se espera cierto grado de responsabilidad por parte de todos los usuarios, como el de cumplir las mínimas medidas de higiene y orden. Otra historia es cuando el propio Estado, siendo el titular de estos espacios, se vuelve parte del problema al no atender o permitir la vulneración de los mismos. Para muestra lo que queda de lo que fue el balneario de Huanchaco, hoy declarado en emergencia por la erosión costera, producto en gran medida de la construcción del molón del puerto de Salaberry, al parecer sin ningún tipo de estudio de impacto a juzgar por los resultados. Construcción autorizada por el Estado y resultado su erosión consentida por el mismo. Pero lo cierto es que la polémica en temas de playa dura lo que dura un verano, pues así como se enciende con la llegada del sol, se apaga sin que se acabe de resolver, desvaneciéndose junto con el calor y hasta la próxima temporada. Un poco lo de siempre. Bueno, y eso es en buena cuenta un resumen para poner un poco en coyuntura el tema de lo que se refiere o cuando queremos entender, comprender sobre de qué estamos hablando cuando decimos los bienes estatales. Somos copropietarios todos, tenemos todos derechos sobre estos bienes. Lo vamos a conocer luego de la pausa, ¿no? Que vamos a conversar, Felipe, con el doctor Roberto Jiménez. Sí, es un tema quizá inédito en esta sección de tus derechos porque solemos hablar de los temas entre privados o probablemente en la relación entre un privado y el Estado. Pero rara vez hablamos de los problemas del Estado como tal. Por ejemplo, la Plaza Mayor o la Plaza de Armas de las ciudades de los televidentes. ¿De quién es?
es de todos, es de nadie, se puede dar permisos, hay manifestaciones que se tienen que dar licencias, no se tienen que dar. Claro. ¿Cómo es el concepto de titularidad, ¿no? Entonces un poco en eso seguramente nos va a ayudar el doctor Jiménez, que ha publicado un libro sobre la materia para ver hasta dónde llega la participación de los ciudadanos. Y sobre todo saber eso, ¿no? Qué responsabilidades tenemos y qué derechos también tenemos sobre estos bienes del Estado. Nos vamos a ir a la pausa en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de los bienes estatales. Regresamos. Seguimos con el programa Tus Derechos y estamos ahora con el doctor Roberto Jiménez. Él es profesor universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad San Martín de Porres. Y al doctor Jiménez lo hemos invitado para tratar el tema de propiedad estatal. Bienvenido, doctor Jiménez. Gracias, Felipe, por la invitación. Qué ocurrencia, al contrario. Estamos ante un libro que usted ha publicado y que lo enseño brevemente a la cámara, que es Comentarios a la Ley y al Reglamento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que nos va a dar motivo a comentar un poco este libro y de paso a desarrollar el tema de propiedad estatal, que quizá no es tan común para nuestros televidentes, porque aquí hemos hablado más de derechos personales y aquí estamos hablando un poco desde la perspectiva del Estado. ¿Cuáles son los principales contenidos que tiene este libro? En efecto, tanto como el libro, el tema aborda los ejes temáticos respecto al sistema de bienes estatales, que como sabemos todo sistema administrativo está regido por un ente rector, que en este caso es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen las entidades públicas respecto de la cautela, la administración y la disposición de los bienes estatales, sean estos bienes muebles e inmuebles? Y en un tercer espacio, la posibilidad en que los ciudadanos podemos intervenir respecto a la posibilidad de implementar mecanismos de cautela, de denuncias administrativas para su buen y correcto uso, así como otros procedimientos administrativos. Hay varios temas interesantes que usted ha mencionado. Por ejemplo, todas las entidades públicas están regidas bajo una superintendencia en lo que se refiere a la administración y disposición de la propiedad, ¿no? Y esta superintendencia, que las engloba todas, es la famosa SBN, ¿no? Por sus siglos. Así es. Que entiendo ha cambiado de nombre, ¿no? Antes tenía otro nombre y ahora... Anteriormente se denominaba Superintendencia de Bienes Nacionales, hoy con la nueva ley, la 29151, las siglas continúan, pero su nombre, su denominación es Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. De acuerdo. Y nos decía que esta entidad tiene que ver con la administración y disposición de bienes inmuebles y muebles. ¿Cuál es la diferencia básica que el ordenamiento jurídico nos recoge para diferenciar a unas de otras? La diferencia principalmente es en cuanto a la complejidad y en cuanto al universo. En el texto... Claro, perdón, pero antes que eso, ¿qué entendemos por un bien inmueble y un mueble, digamos, para tenerlo claro? Me parece una digresión importante que debiéramos hacer al comienzo de esta conversación. En efecto, los bienes inmuebles son conocidos, como también son conocidos en el derecho común, como aquellos bienes inmuebles que no pueden desplazarse, esto es, los terrenos, las edificaciones, las fábricas, y los bienes muebles son aquellos que sí pueden ser desplazados. En el ámbito del Estado, principalmente son los equipos, los muebles y las unidades vehiculares. Pensemos, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo peruano tiene su sede en la Casa de Pizarro, en el Palacio de Pizarro, y es un inmueble, ¿no? Es un inmueble, además constituye patrimonio cultural, es un sitio bellísimo. Y la pregunta es, ¿sería posible este inmueble ser dado en venta a algún privado en algún momento? Digamos que a alguien se le ocurra poner un precio por ese inmueble, ¿no? A partir de eso, precisamente de lo que usted aborda, empieza la gran puerta del régimen jurídico de los bienes estatales, cuál es la división entre lo que son los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. Ya. El inmueble, que por ejemplo usted indica, es denominado Palacio de Gobierno y en la clasificación de bienes estatales califica como bienes de dominio público. En consecuencia,
ese tipo de bienes no son bienes disponibles de primera intención, puesto que les alcanza las categorías conocidas como de inalienables, imprescriptibles, ¿no? E indisponibles, E indisponibles, ¿no? En efecto, para el comercio. Claro, y estamos hablando entonces de una sede de gobierno, en este caso, que tiene una particularidad especial, ¿no? No es un inmueble cualquiera, es la sede de un gobierno, y no puede entrar entonces al tráfico comercial. O sea, si mañana más tarde una cadena de productos de consumo masivo ofrece algo, pues no va a tener éxito, porque está imposibilitado, en este caso el Poder Ejecutivo, de ponerlo en venta. Pero distinto sería el caso de un bien que sí se pueda desplazar, un bien mueble. Por ejemplo, la flota de vehículos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo. Es correcto, pero para complementar un poco la pregunta que formulaba usted hace unos instantes, en extensión, así como el Gobierno Nacional no puede disponer del Palacio de Gobierno, también los niveles de gobierno, como los gobiernos regionales y los gobiernos locales, tampoco pueden disponer de sus sedes institucionales, que se les conoce como palacios municipales o sedes centrales del gobierno regional. Tienen la misma condición. O sea, tienen, claro, no pueden vender. Son bienes indisponibles, ¿no? Inalienables, imprescriptibles. Correcto. Entonces queda claro que las sedes de los distintos niveles de gobierno, nacional, regional, local, son indisponibles, están lejos del tráfico comercial. Así es. Vamos ahora a los muebles, a estos bienes públicos que ya no son de dominio público, sino de dominio privado. Es correcto. Estamos hablando de esta flota vehicular. ¿El Ejecutivo o cualquier entidad del Estado puede vender los autos que, por ejemplo, están asignados a los jefes de misión, a los jefes de organismos constitucionales autónomos, ministerios, etcétera? Las unidades vehiculares en principio son bienes disponibles por concepto y por norma reglamentaria, y por naturaleza operativa están asignados a lo que se denomina unidades orgánicas. Esto es, de pronto están asignados a la oficina de abastecimiento, a la oficina de administración, para que cumplan los fines operativos que los estatutos así lo convocan. De tal suerte pues que en el tiempo, como todo bien mueble, va a llegar un momento en el cual el bien propiamente ya no va a tener la operatividad idónea, y en consecuencia aplica el procedimiento que se denomina baja del bien mueble, en cuyo caso procede que la entidad pública propietaria realice un procedimiento denominado de subasta pública, y allí es donde los ciudadanos, la ciudadanía en general, puede tomar conocimiento de esta convocatoria y participar en condición de postores. Qué interesante. Significa entonces que puede haber un remate en el cual un ministerio convoque a la ciudadanía en general y ofrezca un vehículo. Pero para ese vehículo habrá gente que está habilitada, la mayoría de los que estamos viendo esto, pero me imagino que habrá gente inhabilitada. Estoy pensando en aquel funcionario que fue el que firmó la resolución que finalmente permite que esta entidad convoque a remate. Me imagino que habrá una serie de incompatibilidades con algunos funcionarios públicos. Es precisa la acotación. En efecto, la ley del sistema de bienes estatales, así como normas conexas, señalan que los funcionarios y servidores en general que hayan intervenido directa o indirectamente en cuanto a los actos aprobatorios, la custodia o la administración de los bienes, no pueden participar de manera directa en lo relativo a participar en subastas públicas. Por lo tanto, ahí hay una limitación y una restricción que la ley lo establece de manera clara. Claro. ¿Y cuán directamente tienen que estar involucrados en la relación? Estoy pensando en una persona que se entera de las noticias, pese a que trabaja en esta entidad, pero por los medios de comunicación. ¿Basta con que trabaje en esa entidad que ha llamado a remate para no participar? Bueno, acotando a lo anteriormente indicado, es pertinente agregar también que no solamente la imposibilidad de participar es respecto del trabajador o funcionario, sino también de sus parientes, de su cónyuge, situación que también está establecida en el Código Civil de manera genérica. En consecuencia, no pueden ellos poder participar en una subasta pública, aun cuando no sean necesariamente funcionarios o servidores públicos. Pero es muy válida la tingencia porque nos da a entender cómo el principio de neutralidad se respeta en esta materia. Vamos a volver con el doctor Jiménez luego de esta pausa para continuar con el programa.
Seguimos con tus derechos y estamos con el doctor Jiménez hablando de propiedad estatal y nos quedamos reflexionando sobre esta interesante prohibición, ya no solo a los funcionarios involucrados con la puesta en remate, digamos, de algún bien público, sino incluso con sus parientes, ¿no? Esto, dicho en términos coloquiales, ¿hasta qué grado alcanzaría? Es decir, si yo trabajo en la Comisión de Bienes Incautados, ¿hasta qué pariente no puede valerse o participar, mejor diré, de un remate? El escenario, y de acuerdo a la norma, invita a indicar que están prohibidos de participar los cónyuges y hasta los parientes hasta el 4º grado. Ya, de acuerdo, o sea, primos hermanos. Así ¿no? es. Hasta primos hermanos. Muy bien, vamos entonces ahora a un tema referido a los bienes públicos de dominio público. Por ejemplo, las playas, ¿no? Estamos en un momento en el cual todavía este verano se resiste a dejarnos y hay mucha gente que le llama la atención que el acceso a las playas puede estar supeditado o puede estar mediatizado, diré mejor, por algún tipo de restricciones. Vamos a ir paso a paso. En principio, ¿qué órgano de gobierno se encarga de la administración de las playas o de su mantenimiento? Si me lo permite, de pronto sería conveniente, aprovechando esta tribuna televisiva, poder expresar que hay un paradigma mediático a veces que es de conocimiento de la ciudadanía, cuál es el hecho de que hay playas privadas. Y en puridad, en concepto y conforme a norma, las playas son públicas. Lo que sucede es que algunas playas, por complejidad geográfica o de acceso físico, ha podido posibilitar, entre comillas, que algunos propietarios de terrenos colindantes hayan podido establecer algunas trabas, digámoslo así, para que otras personas, otros ciudadanos puedan acceder libremente a la playa. Pero eso, digamos, es una deformación de lo que es el concepto ciudadano y de lo que es el concepto legal, cual es que todos tenemos el acceso directo a las playas del litoral. Conforme, las playas son de dominio público, efectivamente. Así es. Y teniendo esa premisa, que la ha sentado usted muy bien, tener presente quiénes son los órganos de gobierno que tienen que ver con su administración. Pues bien, el sistema de bienes estatales, como norma general, establece lineamientos genéricos, ejes temáticos, pero que evidentemente no aborda con detalle todos los elementos de los bienes estatales, como es el caso de playas, por ejemplo. Tenemos en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 26856, que regula expresamente cuál es el uso y hasta posible disposición de terrenos parciales en lo que conocemos como playa. Esta ley establece que, en principio, como decíamos hace unos instantes, los ciudadanos tenemos acceso directo a la playa y por lo tanto se determina que las municipalidades son las entidades competentes para la administración y cautela de estos bienes. ¿Y son las municipalidades distritales o las provinciales? La regla general es que sean las distritales. De acuerdo. Salvo, por ejemplo, que pueda darse el caso de espacios geográficos como por ejemplo la Ley de la Costa Verde. En Lima, claro. En Lima, que está regulada por una ley especial, está regulada por un decreto especial, Decreto Supremo 0195 MTC, y por normas municipales como ordenanzas que regulan las competencias de la denominada Autoridad de la Costa Verde. Y esta Autoridad de la Costa Verde, por ejemplo, se puede entender en la medida que este proyecto tiene que ver con muchas circunscripciones territoriales, con muchas municipalidades, porque es difícil encasillar a la Costa Verde en un solo municipio, ¿no? Dado que es transversal o participan de él varias municipalidades. Así es. La Ley de la Costa Verde, como sabemos, comprende pues geográficamente diversos espacios naturales, paisajísticos de las municipalidades, ¿no? Chorrillos, Miraflores, San Isidro, entre otros. Y lo que hace esta ordenanza es constituir esta autoridad autónoma a los efectos de establecer decisiones corporativas, entendido esto como un paisaje natural. De acuerdo. Y ahora, y siempre hablando dentro de las playas, recuerdo que hay una disposición en la Constitución que pone algún tipo de paralé a la disposición de ciertos bienes en la medida que estén muy cerca del litoral, ¿no? La Marina incluso tiene
determinadas reservas, si mal no recuerdo, respecto de las propiedades colindantes al mar. Es correcto. Sí, en efecto, la ley y el reglamento de la ley de playas establece cuáles son las obligaciones, digámoslo así, que las municipalidades tienen que a su vez imponer a las personas que pueden estar teniendo propiedad predial colindante a las zonas de playas, y a su vez establece mecanismos de defensa para poder en efecto también poder cautelar libre acceso a estos espacios públicos. Eso en cuanto a las playas. En cuanto a las plazas públicas, ¿cuánto de los ciudadanos se pueden sentir como propietarios de una plaza? ¿Podemos decir eso, que somos propietarios de una plaza pública? Yo me tomaría la licencia de decir que los ciudadanos somos propietarios cívicos de los espacios públicos. Decíamos también que las plazas, los parques, entre ellos las playas de las que hemos conversado también hace unos instantes, están dentro de la clasificación de los bienes de dominio público. En consecuencia, las plazas y los parques, que es de pronto el espacio físico más inmediato a nosotros los ciudadanos, sí constituyen bienes en los cuales también tenemos una autoridad indirecta y que nuestros alcaldes o nuestras alcaldesas, según sea el caso, tienen que saber respetar para con terceros. Y estamos en el programa que se llama Tus Derechos. Es probable que podamos decir que respecto a la propiedad estatal, que está muy claro quién es el propietario, los ciudadanos podemos decir que tenemos derechos sobre esos bienes de propiedad estatal. Sí, lo novedoso de la ley del sistema de bienes estatales es que permite algo que tácitamente o de manera indirecta ya habían de normas anteriores. ¿Cuál es el hecho de que tenemos como garantía el sistema de bienes estatales la posibilidad de que los ciudadanos podamos participar en las decisiones y en los mecanismos de cautela de los bienes estatales? Así, por ejemplo, un vecino se advierte de manera objetiva que un parque público de su comunidad está siendo invadido o de pronto está teniendo un uso totalmente indebido, incorrecto o contrario a ley, puede, digamos, impulsar mecanismos de defensa para que la autoridad competente en su momento pueda complementarlos y o ejecutarlos. ¿Ese mecanismo de defensa se puede denominar una denuncia? ¿Y ante quién, si es que es el caso, se presentaría esta denuncia? Por ejemplo, si tomamos un espacio ribereño, podría ser la Municipalidad Distrital en la que está ubicada la playa X o la playa Z. De acuerdo. Si es una plaza, de pronto tendría que ser la Municipalidad Distrital. Y si pudiera ser un bien, se nos ocurre una plaza del Cercado de Lima, tendría que ser la Municipalidad Provincial, ¿no? La Municipalidad Metropolitana en este caso, la que tendría que activar los mecanismos que la ley del sistema de bienes y la ley orgánica de municipalidades le faculta. ¿Y la Superintendencia de Bienes Nacionales conoce esta situación? ¿En algún modo la municipalidad le reporta esta noticia? Sí, la Superintendencia de Bienes Nacionales, a propósito de la modificatoria de la Ley 30.230, ha adicionado competencias supervisoras y fiscalizadoras para poder enfatizar precisamente estos niveles de cautela con posibilidades de realizar acciones inclusive judiciales, ¿no? Esto es, por ejemplo, el tema más emblemático que aqueja a nuestra sociedad, las invasiones de grandes terrenos de propiedad estatal. De acuerdo. Muchas gracias al doctor Jiménez por su participación en Tus Derechos. Hemos tenido una intervención muy interesante porque hemos hablado de los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado y de cómo estos tienen relación con los ciudadanos. Volvemos con las frases del programa. Los ciudadanos somos propietarios cívicos de espacios públicos. Los ciudadanos pueden participar en las decisiones y en los mecanismos de cautela de los bienes estatales. Bueno, y esas eran las frases, las opiniones y los comentarios de nuestro invitado sobre el tema, ¿no? Los bienes estatales, que esperemos que haya quedado ahí un poco claro, y sobre todo también comentando esto que hablábamos a la pausa, del nuevo local, también del Tribunal Constitucional, que también pues es un bien del Estado, ¿no? Sí, vamos a ponerle un ejemplo a esta situación, que dentro del Estado hay también lo que se llama como transferencias de propiedad interestatal. Quiere decir, por ejemplo, lo que le ha ocurrido al Tribunal Constitucional, que estaba buscando un local propio, porque el que tiene
en realidad es de lo que era el Instituto Nacional de Cultura, la famosa Casa de Pilatos. Es una casa muy bonita, además. Es una casa muy bonita, un local precioso, y el tribunal desde hace mucho tiempo ha estado perseverando para conseguir un local propio. Y bueno, el Banco de la Nación le ha transferido al Tribunal Constitucional, onerosamente, sin duda, la propiedad de esta agencia que queda en Orrantia, en el cruce de Javier Prado con la Arequipa, con la avenida Arequipa. Ah, claro. ¿No? Ese local, más o menos hacia fines del 2016, ya será ocupado por el Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasa con esta casa, que además se queda como tan emblemática, ¿no? del TC? ¿Queda también dentro de las propiedades del TC? Bueno, esperamos que se mantenga porque es un ícono en la ciudad, forma parte del patrimonio cultural, y sí, seguramente se mantendrá ya en un nivel de museo, quizá de la historia constitucional que tiene el Perú. Bueno, y siempre siendo parte, ¿no?, de los bienes estatales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos escuchado. Ya lo saben, que si tienen algún comentario o sugerencia que ustedes estimen puedan ser tema de este programa, lo pueden hacer llegar, como siempre, a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.